Izquierda Unida espera una valoración crítica por parte de la presidenta de al menos el último año transcurrido desde que se produjo la anterior comparecencia del mismo formato que la que vamos a sustanciar hoy. A ver en qué elementos centra la presidenta el debate, a ver qué valoración hace de las medidas de Gobierno adoptadas en este último año y a ver cómo contrasta con la oposición algunos de los elementos que he puesto sobre la mesa objetivamente nos llevan a que Andalucía, un año después de esa comparecencia, pues no solo no está mejor, sino que la podemos considerar como una comunidad autónoma que atraviesa una situación sustancialmente peor. Sí anticiparles que nuestra intervención, que efectivamente va a hacer ese recorrido crítico, ese análisis de los elementos fundamentales del último año, va a estar muy centrada en el empleo, la gran preocupación, lógica preocupación del pueblo andaluz, de la calidad de ese empleo y fundamentalmente de la calidad del empleo que depende de manera directa o indirecta de la Junta de Andalucía. Hay elementos de la acción de Gobierno que ejemplifican perfectamente cuando hablamos del ámbito del empleo la enorme diferencia que hay entre lo que el Gobierno dice o lo que Susana Díaz dice y lo que el Gobierno practica o lo que el Gobierno hace. Y en ese sentido, para nuestro grupo parlamentario tiene importancia capital la moción que mañana se debatirá en la sesión de pleno, que es fruto de la interpelación que, como ustedes saben, se produjo en la anterior sesión plenaria, en la que abordábamos la situación de los trabajadores y trabajadoras de Salud Responde y del 061. Tenemos una preocupación con respecto al empleo público, en este caso externalizado, que tiene una íntima relación, como podrán comprender, con la calidad del servicio que se presta por estos empleos. En concreto, la moción producto de la interpelación que defendemos en este pleno es en materia de gestión telefónica de emergencias del 061 y Salud Responde. Y venimos a solicitar lo que ya solicitó el Parlamento de Andalucía aprobando sendas proposiciones no de ley que hacían referencia al 112, al 061 y a Salud Responde. Servicios telefónicos que son de primera necesidad y que juegan un papel en el sistema sanitario de intervención urgente fundamental, como comprenderán. Nosotros lo que traemos al Pleno nuevamente, se lo voy a resumir en 3 puntos, es que la Junta de Andalucía refuerce las actuaciones de control y vigilancia, en este caso tanto de Salud Responde como del 061, a fin de comprobar que se cumplan los pliegos correspondientes, los pliegos de condiciones técnicas y de condiciones administrativas, que se esté prestando un servicio público de calidad, es decir, que se cumplan con todos los ítems que necesitan estos profesionales para poder dar un buen servicio y que también se acaten las normas laborales básicas. En caso de comprobar que estas condiciones no se cumplen, instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a que rompa las concesiones administrativas que tiene dadas y que recupere el servicio. También le exigimos que se impulsen las actuaciones necesarias, y ahora les voy a explicar, para que estas empresas cumplan con los requerimientos y las actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo de forma urgente. Y, por último, que se adopten todas las medidas necesarias para que la gestión de estos servicios telefónicos, Salud Responde y el 061, una vez vencidos los contratos vigentes, el 1 de julio de este año y el 1 de enero del año 2019, pues se proceda de nuevo a su gestión netamente pública. Esto es algo que aprobó el Parlamento de Andalucía a través de proposiciones no de ley. Esperamos que, al igual que ocurrió con la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, con el 112, también sea aprobada esta moción en el Parlamento. Y lo que esperamos de verdad es que el Gobierno deje de guardarle las espaldas a estas empresas privadas y atienda a los requerimientos y a los acuerdos que en sesión plenaria y de manera solemne adopta este Parlamento de Andalucía. Fíjense, estas empresas que ahora les voy a relatar
incumplen, y está demostrado, los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que firmó con la Junta de Andalucía. Tienen informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía donde detallan, desde el punto de vista financiero, cómo estas externalizaciones son un absoluto desastre. Tienen requerimientos e informes por expedientes abiertos del Defensor del Pueblo de Andalucía, que requiere la Oficina del Defensor del Pueblo al Gobierno de Andalucía que, dadas las circunstancias que se están viviendo, se internalicen nuevamente estos servicios. ¿Y por qué? Miren, Ferrovial, que es la que tiene la concesión del 112, ya saben que es una empresa que igual te pone un edificio, una autovía, un aeropuerto que no valga para nada, como que te presta el servicio del 112, tiene desde el 23 de abril de este año una resolución de la Inspección de Trabajo que levanta acta de infracción ante los incumplimientos tácitos y la desobediencia de Ferrovial al cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral. Punto número 1. Conecta BTO, que lleva la gestión del 061, incumple el pliego de condiciones técnicas en varios aspectos. Uno es las 32 horas de formación que obligatoriamente tiene que ofrecerle a sus trabajadores y trabajadoras, no lo hace, y otros asuntos como que, por ejemplo, en el pliego de condiciones técnicas diga que en Sevilla se estipula que se necesitan 81 trabajadores, mientras que ellos mantienen en plantilla a 60 trabajadores en precario, de manera temporal. Conecta BTO tiene desde el 10 de abril del 2018 un acta de infracción por la Inspección de Trabajo por obstrucción a la celebración de las elecciones sindicales en dichos centros de trabajo. Y después tenemos a Ilunion, a la omnipresente Ilunion, que igual lleva el servicio de Salud Responde, como es el caso, que te lleva a las cafeterías, lavanderías, limpieza de hospitales, colegios y lo que haga falta. Pues bien, la situación laboral de la plantilla de Salud Responde es extremadamente precaria. Tienen personas que llevan más de 8 años con un contrato de tan solo 8 o 16 horas semanales, o incluidas estas personas en una bolsa de trabajo en la que van siendo contratadas de mes a mes. Ilunion tiene ya más de 14 denuncias acumuladas ante la Inspección de Trabajo. Y, por cierto, fue condenada por lesionar los derechos de los trabajadores. ¿Y saben qué? Todas estas empresas incumplen de manera sistemática, y la Junta de Andalucía también, las cláusulas sociales y medioambientales para la contratación pública. ¿Se acuerdan? Aquello que a bombo y platillo sacaban pecho orgullosos los miembros del Gobierno después de firmarlo con los agentes sociales. Pues es papel mojado, porque estas tres empresas lo incumplen. Estamos hablando de un deterioro fundamental del empleo en el 112, en Salud Responde, en el 061, que implica un deterioro en la prestación del servicio. Estas trabajadoras, porque fundamentalmente son trabajadoras y trabajadores, no disponen del tiempo mínimo que tienen asignado para atender cada una de las llamadas. Cada una de las llamadas que puede ser una mujer que acaba de ser agredida sexualmente en la calle, por ejemplo. No disponen del tiempo para poder poner el operativo. Y sobre todo, nos parece el timo del tocomocho. Porque el dinero que destina la Junta de Andalucía a estas concesiones administrativas es desproporcionado para el coste que tienen estas empresas. Ustedes imagínense que son una empresa que opta al servicio, pues les ha tocado una bicoca. Porque si ustedes son los concesionarios, tan solo tienen que contratar a los empleados, pagar su salario y sus seguros sociales y pagar el IVA del contrato. El resto lo pone la empresa pública de emergencia sanitaria, EPES. Ustedes contratan a los trabajadores y las trabajadoras y EPES pone todo. Los edificios, la luz, el agua, el aire acondicionado, los bolígrafos, los papeles, los teléfonos, absolutamente todo. De manera que, fíjense, en el 061, por ejemplo, el pliego salió por algo más de 19 millones de euros.
¿Saben cuál es el coste que tiene la empresa Conecta BTO por el contrato de los trabajadores que mantiene en el 0,61? Algo más de 6 millones de pesetas. Calculen el IVA y súmenselo. Esa empresa se lleva por la patilla más de 12 millones de euros limpios de dinero público por contratar unos trabajadores que luego están dirigidos por personal sanitario de EPES. Es decir, si ustedes se entrevistaran con estos trabajadores y le dijeran que le dijera cómo es la cara del responsable de Conecta, no se lo puede decir porque no lo conocen. No han visto jamás a ningún directivo responsable de la empresa que les ha contratado para prestar ese servicio. Nosotros queremos que se acabe con esto. Queremos además que el Gobierno de Andalucía entienda que esto es tirar el dinero y hacerle el juego a empresas privadas que se están lucrando con la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Y que se enteren, porque para nosotros fue una auténtica sorpresa que la consejera de Salud fuera incapaz de darnos los datos de los contratos que tiene firmado con esta empresa, que fuera incapaz de desgranarnos de los 19 y pico millones que le da a la empresa, cuál era el coste que la empresa sostenía, que no es otro que el que les acabo de decir. Por lo tanto, esperamos que se vuelva a repetir la posición de la mayoría de grupos en el Parlamento mañana por la mañana, cuando se debata esta moción, que pueda ser aprobada y que esta vez sí, de verdad, el Gobierno mueva ficha. Si no, estará estafando al Parlamento y, lo que es más grave, estará estafando a los andaluces y las andaluzas regalándoles dinero público a estas grandes empresas con las que también se lleva la presidenta Susana Díaz, por otra parte. Sí, lo esperamos porque el contenido de la moción es prácticamente idéntico a la proposición no de ley que ya se aprobó por inmensa mayoría en este Parlamento. Entendemos que la posición tanto del Partido Popular, de Ciudadanos como de Podemos no habrá variado, y también tenemos el antecedente de la moción del 112 que presentó el Grupo Parlamentario Podemos en el anterior pleno, recordarán ustedes, que fue también aprobada. Por cierto, déjenme un inciso aquí. En la moción que se aprobó sobre el 112 había un punto que es exactamente idéntico al que les he leído. Reforzar las actuaciones de control y vigilancia, en este caso del 112, para ver que se cumplan todo. Pliego de condiciones técnicas, cláusulas sociales y medioambientales, legislación laboral. Eso se aprobó. Le vamos a plantear al Grupo Parlamentario de Podemos que registremos inmediatamente un escrito firmado por todos los grupos de la Cámara que suscribieron esta moción, instándole al Gobierno a que actúe ya. Porque vuelvo a recordarle que Ferrovial es la concesionaria del 112 y que el 23 de abril de este año, hace muy poquito, ha tenido una resolución de la Inspección de Trabajo levantando actas de infracción por incumplimiento de la legislación laboral vigente. Es decir, que con esto solo ya el Gobierno tendría que ir y rescindir la concesión a Ferrovial. Lo estábamos comentando justo antes de entrar en la sala. Bueno, lo que nos parece el uso en concreto de la tarjeta para ese supuesto uso y demás, pues ya lo imaginan ustedes, probablemente haya unanimidad con relación a la valoración que se puede hacer sobre ello. Pero poniendo un poco el zoom, nos preocupa esa doble vara de medir o doble vara de medir. Porque si hacemos un poco de memoria, hay que pensar que los trabajadores y trabajadoras de FAFE que dejaron, que causaron baja hoy para incorporarse al Servicio Andaluz de Empleo mañana, sin solución de continuidad, vivieron una situación que, comparada con la que vivieron los ALPE, los Orienta o los MEMTA, es poderosamente llamativa. Fueron colectivos de trabajadores y trabajadoras que tuvieron que pleitear por 3 años, llegando incluso al Supremo, para que la Junta reconociera que debía integrarlos en el Servicio Andaluz de Empleo. Entonces, contrasta de una manera formidable
el proceso que vivieron esos trabajadores de los colectivos que les he mencionado con relación a la inmediatez vertiginosa con la que se solucionó el problema de FAFE, que nos parece relevante además en el contexto que les decíamos, que mi compañero Castro les desgranaba de la situación que viven los empleados y las empleadas públicas de servicios directos o indirectos de la Junta de Andalucía y cómo eso contrasta con el discurso formal de la presidenta o del Gobierno. Y luego las cuantías, ¿no? Las cosas son todas cuantitativas y también cualitativas, pero dejando al margen la valoración que ya le decía al principio, que era evidentemente negativa con relación a lo que hemos sabido. Fíjese de lo que estamos hablando, de una pequeña cantidad de dinero, y ayer estábamos hablando de 164 millones de euros que la Agencia de la Competencia acredita en una resolución que constituyen beneficio ilícito de una empresa que se está haciendo de oro con la salud de la población en Andalucía, especialmente en Cádiz y en Huelva. Y hemos hecho una sesión de control a la presidenta y nos hemos tenido que llevar la resolución a Fiscalía a ver si alguien mete mano y a ver si alguien hace por recuperar ese dinero imprescindible, público, o el dinero que refería mi compañero, de la enorme diferencia que hay entre lo que la Junta pone en el pliego a cambio de la adjudicación del servicio y lo que efectivamente el servicio cuesta. No parece que eso genere la indignación que debiera y, desde luego, no parece que al Gobierno andaluz, que tanto clama, muy justificadamente, por la infrafinanciación que recibe por parte del Gobierno central, pero luego que poco cuidado pone con el dinero público que efectivamente tiene a su disposición para gestionarlo en beneficio de la mayoría social. Por eso le decía lo de la doble vara de medir, ¿no? Pensando en la evolución del colectivo FAFE frente a otros colectivos en su misma situación de partida y, bueno, cómo a veces el foco lo llevan pequeñas cantidades de dinero y no grandes, multimillonarias cantidades de dinero que el Gobierno andaluz deja ir por el sumidero de su nefasta gestión.